Hola, hola. Es un placer estar aquí para un directo nuevo de Fundación Rádica. En este mes dedicado a cuerpo y mente, me hace mucha ilusión estar hoy con Lorena Cuendias, que también es conocida como Mujer Alquimia por aquí en Instagram. Por si acaso no la conoces, Lorena es bióloga, terapeuta somática y autora del libro Tu cuerpo sabe tu historia. Mira, te enseño una imagen del libro, porque yo lo he leído por Kindle. Es fundadora de Mujer Alquimia. Ha creado el método de integración neurosomática INS, una síntesis de neurociencia, psicoterapia corporal y trabajo energético, con el que acompaña a mujeres en procesos de transformación profunda. Tengo muchas ganas de estar por aquí, además la veo por aquí rondando, o sea que le voy a pedir que se una. Aquí. Hola Hola, Lorena, Marta. qué ilusión conocerte. Igualmente, tenía muchas ganas de este encuentro. Buenas tardes a todos. Y Muchas, sí, muchas gracias por estar en Rádica y además en este mes que es un tema muy central para ti cuando hablamos de cuerpo y mente. y tanto que sí. Sí, y por eso lo pusimos como uno de nuestros libros del mes, o sea que mucha ilusión de poder tener a la autora aquí con nosotros hoy. Lorena, ¿me escuchas bien? Te escucho, sí. Sí, sí, te escucho Perfecto. perfectamente. Pues me encantaría que hablásemos, porque tu libro es un libro muy personal, ¿no? Es un libro que Sí. sin duda un libro para ayudar a otras personas. Si lo tengo yo aquí, yo lo he estado leyendo en Kindle y lo tenía aquí también. Em, es un libro para ayudar a otras personas, para explicar y también tiene ejercicios en medio que puedes ir haciendo para ese proceso de autoconocimiento, pero empieza como un tema muy personal. ¿Por qué no nos llevas un poco a qué te llevó a ti a crear esta metodología, a escribir este libro y a estar aquí hoy? No sé si se ha congelado, no sé si soy yo o las dos. A ver. Lorena, no sé si me escuchas. Si me escucháis, a lo mejor la que se ha congelado soy yo. Si me podéis decir lo que veis desde el otro lado de la pantalla. Se cayó, se cayó. Vale, vamos a intentar. Vale, parece que Lorena se ha caído. Voy a intentar volver a invitarla. Espero que no se haya caído de verdad. Que haya sido solamente el Instagram. Ahora, no sé Ahora, qué ha ahora te pasado, tenemos. pero de pronto La, se cortó la conexión. Ahora sí, ahora estoy la aquí de vuelta. tecnología que tiene estas cosas. Estas cosas raras. Sí, bueno, pues nada, pues no estoy segura de que hayas escuchado mi pregunta, entonces si quieres la vuelvo a decir. Y digo que tu libro es un libro sin duda para ayudar a otras personas. Acompañas en el proceso, ¿verdad? A través de las preguntas y los ejercicios que nos planteas y toda la información que nos das, pero parte siempre desde un lugar muy personal. O sea que este tema para ti es un tema muy personal. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito qué te llevó a la metodología, a estar aquí hoy? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuánto rato Madre tienes? mía, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, yo creo que nací haciéndome preguntas ya, María. Pero es verdad que en lo que al tema que nos ha traído hoy a encontrarnos, que tiene que ver con trauma, que tiene que ver con, sí, con entender quiénes somos y por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué sentimos lo que sentimos y por qué hay cosas y situaciones que se nos hacen tan difíciles. Bueno, pues como todos los que estamos aquí, pues atravesé eso. Llegó un momento en el que mi vida se me hacía muy, muy difícil. Me sentía muy confundida, no entendía nada, sentía que no tenía capacidad para la vida directamente, es que era tal cual, literal. Y entonces llegó un momento en el que mi sistema colapsó. Así es.
Y entonces fue a raíz de esa experiencia personal que fue muy fuerte porque en un mismo mes se dieron una serie de circunstancias muy difíciles para mí, mucho más complejas de las que relato en el libro, pero bueno, había que resumir. Pues empecé a preguntarme cómo puede ser, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede dentro de nosotros? ¿Cómo funciona todo esto para que mm, bueno, llegue la vida y nos pegue un meneo como este y nos tumbe literalmente, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. A mí me tumbó la vida, pero me tumbó literal. Es decir, me metí en la cama y me levanté al mes después. Entonces, claro, eso da mucho miedo, da mucho susto. Te piensas que te vas a quedar así para siempre. Te preguntas si alguna vez vas a ser feliz, si alguna vez vas a entender de qué va todo esto. Y sí, ese día llega y entonces todo lo que yo aprendí en mi camino y que me sirvió a salir de ese lugar y a comprender qué es lo que me había llevado a ese lugar, es lo que puse pues al servicio de las personas que resuenen con esto, que estén en esta búsqueda y que creo que es una vía de entrada y una posibilidad. Qué cosa tan interesante esto que nos cuentas, porque hay mucha gente, ¿no? Que se siente en ese lugar de como indefensa, ¿vale? O sea, que como no puede luchar con ello, ese mes que nos cuentas en la cama. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué pasó al cabo de un mes? Pues en realidad lo que pasó fue que mi cuerpo empezó a reconfigurarse. Mi cuerpo, mi fisiología, mi biología, y me llevó a un lugar en el que empecé a encontrar claridad. Y desde ese lugar de claridad, pues empecé a hacerme las preguntas correctas y a tomar medidas para crear recursos internos que me ayudaran a que si otra vez se planteaban o se presentaban situaciones tan complejas en mi vida, yo pudiera tener esos recursos como para poder afrontarla, ¿no? Y me sentía como una niña en el cuerpo de una adulta, ¿eh? Bueno, lo que viene siendo trauma del desarrollo, y sin capacidad y sin recursos para la vida. Y entonces, pues ahí empecé a investigar, ahí empezó toda mi investigación. Eh, muchas horas de terapia, muchos abordajes terapéuticos diferentes. Y si bien todos me sirvieron y todos me llevaron a donde estoy ahora, y sigue, ¿no? Porque esto no termina nunca, esto es como el Ujú, universo, está en constante expansión y ujú. nosotros estamos hechos de lo mismo. Eh, Cuando llegué a el abordaje corporal, fue cuando realmente algo hizo clic internamente y ahí empecé a resolver cosas. Y entonces dije, wow, esta es la clave. Quiero saberlo todo acerca de esto. Porque además como tengo bueno, esta fijación, ¿no? Cuando algo me entusiasma y me apasiona, me voy a lo profundo hasta el fondo. Y bueno, y ahí sigo destilando, destilando, destilando. ¿Eras bióloga antes de o fue después de? No, ya era bióloga. Ya era El bióloga bióloga. vino por otra cosa. No, algo interesante. Muy, creo que es muy interesante. Igual nos va a sacar del tema, pero yo creo que va a ser mi segundo libro, María. Yo desde muy pequeña empecé a tener experiencias, pues vamos a decir, que no se podían explicar, ¿vale? Eh, extra psíquicas, mediúmnicas, y entonces eso me hizo como hacerme muchas preguntas y querer entender, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Si yo estoy percibiendo la realidad de una manera que a mí me cuentan que es de otra, aquí hay mucho más de lo que nos cuentan, lo que nos dicen, lo que aparentemente las personas ven. Y entonces yo necesitaba respuestas. Y pensaba que la ciencia me iba a dar esas respuestas. Pero bueno, como siempre digo, la ciencia está limitada a su propio principio y es que considera real lo que es medible y lo que es medible con los instrumentos que tenemos aquí ahora. De manera que lo que no se pueda medir con los instrumentos que tenemos ahora no existe. Y claro, Pues con el ganas de que horizonte aparezca ese era mi libro, propia experiencia. ¿Eh? pues con ganas de que aparezca ese Sí, próximo sí, libro, sí, sí. ¿eh? Hay que hacer algo con eso. Pues vamos, si no te importa, a ese mes en la cama, porque Ah. me interesa, ¿no? En este mes que hablamos de cuerpo y mente, ¿dónde estaba? O sea, que en todo el proceso, ¿no? De estar
en la cama y de decir, tengo que hacer algo, ¿dónde estaban cuerpo y mente y cómo trabajaban o no juntos? En el mes en el que estaba en la cama no estaban trabajando juntos. Vamos a decir que literalmente mi mente estaba apagada en un proceso de, más que un proceso, es una respuesta de colapso. El sistema nervioso apaga todos los sistemas porque entras en un estado de máxima conservación de energía. Y para eso es como si del panel de los plomos que tenemos en casa apagara todo, ¿no? Los radiadores, las luces del pasillo, del salón, y entonces deja nada más que lo mínimo imprescindible. Y en ese espacio liminal de supuesta recuperación, porque el cuerpo te lleva ahí para poder restaurar energéticamente esos sistemas que ahora no se pueden sostener por sí mismos. Cuando le das ese espacio, cuando le das ese tiempo, que fue lo que me llevó ahí, literalmente fue un, mira, no podemos seguir así. Entonces, si no te paras tú, te paro yo, porque no podemos sacar más a crédito, o sea, ya no da más la tarjeta, ¿vale? Ya no te dan de ningún lado. Entonces ahí es cuando llega el cuerpo y te dice, paramos aquí y te tumbo. Cuando empiezas a recuperar esa energía, en mi caso tengo que decir que también me ayudaron los fármacos, es decir, a mí me recetaron fármacos durante un tiempo y, y es lo que te digo, cuando empecé a recuperar esa energía, cuando mis mitocondrias empezaron a funcionar y a generar y a distribuir por todo el resto del sistema eléctrico, fue cuando empecé a indagar y a hacerme estas preguntas y decir, esto es biología, eso no es solamente una cuestión de mentalidad, eso no es que yo repito mantras y me voy a sacar de aquí, porque yo lo había hecho todo, ¿me entiendes? Yo había repetido todos los mantras, había tenido todos los pensamientos positivos, todo, o sea, todo lo que está en el manual yo lo había hecho, pero no me estaba funcionando. ¿Por qué a mí no? Bueno, pues porque era algo mucho más profundo. Y fue el cuerpo el que cogió ese descanso que necesitaba y te volvió a levantar. Así Esa fue. fue la conexión con el cuerpo. Esa fue la conexión con el cuerpo. Y el darme cuenta de que mi cuerpo me estaba trayendo un mensaje muy importante y que me estaba hablando. Y no solo en ese momento, sino que me llevaba hablando durante mucho tiempo. Pero claro, yo no entendía el lenguaje. Entonces ahí fue cuando empecé a comprender, a estudiar más bien, a estudiar el lenguaje del cuerpo y cómo nos está hablando constantemente a través de diferentes, sí, mensajes ¿Cuál y dirías que es sensaciones. la relación usual en nuestra sociedad con nuestro cuerpo? La desconexión, María. Yo creo que, bueno, no creo, es una evidencia que es una epidemia global, ¿no? La desconexión y de hecho cada vez hay más medios para seguir desconectados. Es como vivimos en la... Es que además es una paradoja tan grande, vivimos en la era de la conexión y de la conectividad y nunca hemos estado más desconectados. No solamente de nosotros, también de los demás y del planeta en el que vivimos, ¿no? Es como hay una desconexión tan grande, los ciclos de la Tierra, no trataríamos a la Tierra o al planeta como lo estamos tratando si nos sintiéramos realmente conectados con ella. Y al final yo pienso que es un reflejo, la conexión que tenemos con nosotros mismos. Y lo que vemos fuera es un reflejo de esa conexión, de la falta de ella o de lo profunda que sea esa conexión, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en un montón de conspiraciones, porque creo que es muy interesante mantenernos desconectados, claro. ¿Y cómo ves, en qué ves esta desconexión? ¿En qué ves alrededor tuyo o en las mujeres a las que acompañas que te demuestran esta desconexión? ¿Cuáles son algunos de los síntomas, digamos? Bueno, lo veo de muchas maneras, pero principalmente podría decir que es no sabe quiénes son. No saben quiénes son, qué es lo que quieren, qué desean, qué sienten, qué necesitan, cuáles son sus límites, cuáles son sus sí, cuáles son sus no. Porque al final esa información viene a través del cuerpo. Es el cuerpo el que te está comunicando todo el tiempo qué necesitas, si esto está bien, si esto no está bien, si esto es un límite, si esto es una violación, si esto es un abuso, si este es un lugar en el que no me siento bien, si esta es una persona con la que yo me siento insegura. Pero si yo no estoy conectada con mi cuerpo, no estoy recibiendo esas señales. Si yo no estoy conectada con mi cuerpo, yo no puedo saber quién soy.
porque es mi cuerpo el que me está hablando todo el tiempo de quién soy, lo que quiero, lo que necesito y lo que no. Entonces, principalmente por ahí, pero lo vemos en el día a día, lo vemos en cualquier lugar, el nivel de, sobre todo, desregulación también, ¿no? En el que vivimos, la sociedad va con tanta velocidad, es imposible escucharse cuando vamos a esta velocidad. Y además es un mecanismo, el de ir a toda velocidad es un mecanismo de protección, es decir, el cerebro no puede procesar cuando vamos a esta velocidad. Entonces es una forma de escapismo también. Entonces estamos en la era del escapismo. Todo es para escapar de nosotros, de nuestra historia, de nuestro dolor, de nuestras respuestas, de nuestras preguntas, ¿no? Porque al final estamos todo el tiempo corriendo fuera y todo lo que estamos buscando está dentro. Y yo sé que esto suena cliché, pero es que es una realidad. Y cuando te das cuenta de esto, pero lo comprendes a nivel interno, no solamente en tu cabeza, sino en tu cuerpo, es como, vale, ahora ya lo entiendo. ¿Cómo el pasado entra en nuestro cuerpo? Eh, el pasado se queda fijado en nuestro cuerpo cuando no lo resolvemos. Y entonces estamos todo el tiempo constelando el presente, el pasado en el presente. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo estamos respondiendo a experiencias pasadas en nuestro presente, ¿no? Vemos situaciones que no interpretamos desde un lugar, eh, vamos a decir, sin distorsión, como que todo el tiempo estamos mirando desde una mirada distorsionada, distorsionada por nuestras heridas sin resolver, nuestras carencias, nuestros vacíos, nuestras necesidades no satisfechas, en fin. Y entonces, cuando no resolvemos, eso se queda fijado en el cuerpo. ¿Qué quiere decir que se queda fijado? Que son respuestas que no tuvieron salida. Y cuando no tienen salida, esa energía se queda atrapada dentro. Y esa energía está queriendo salir, está queriendo como cerrar ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de activación. Y si no lo consigue, pues se acaba manifestando como vemos todo el tiempo, ¿no? Síntomas. Desde el tic en el ojo a, bueno, pues todo tipo de síntomas que ya conocemos. Si te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo reconocemos este pasado en nosotros? ¿Cómo reconocemos esta forma de moverme, interactuar, ver desde el pasado? ¿Cómo lo reconozco en mí? Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que necesito conocer mi historia para saber qué es lo que estoy repitiendo. Si yo no me conozco, yo no sé de dónde vengo, no sé qué es lo que he vivido y el impacto que ha tenido en mí, y estoy en la inconsciencia, yo voy a seguir repitiendo inconscientemente todo el tiempo eso, porque la psique lo que quiere es resolver finalmente. Entonces necesitamos conocer de dónde venimos, qué vivimos, qué pasó en nuestra infancia, cómo eran nuestras relaciones, cómo era nuestro núcleo familiar, qué dinámicas se jugaban ahí, qué pasó, qué hubo, qué no hubo. Porque eso es lo que voy a estar repitiendo todo el tiempo, porque eso es lo que yo sentí como seguro, es decir, eso es lo que me configuró a mí. Cuando somos pequeños estamos respondiendo todo el tiempo neurológicamente al entorno. Y cuando somos adultas seguimos respondiendo al entorno desde cómo fuimos condicionados en nuestra infancia. Y entonces es como si viviéramos en una fantasía, en un hechizo. Es como si estuviéramos hechizados hasta que rompemos el hechizo y despertamos. Entonces, ¿tú crees que sí? O sea, que nos estás diciendo, porque para muchas personas esto es imposible. O sea, que, no sé, pienso en un niño adoptado, pienso en personas que a lo mejor han perdido a sus familiares o que tienen familiares que simplemente no quieren hablar Ya. y que no tienen acceso a esa narrativa. Sí, también es verdad que muchas veces no tenemos el acceso a la narrativa. Y precisamente por eso el trabajo con el cuerpo es algo tan interesante, porque no es necesaria la narrativa, porque el cuerpo tiene el registro de toda esa narrativa y te la va a devolver en forma de sensaciones. A veces no son imágenes, no es memoria implícita, sino que son respuestas, respuestas corporales. Pero para eso hay que tener una guía. Y no podemos todos solas. Y lamentablemente es verdad que necesitamos. Es decir, hay personas que no tienen acceso, a veces no lo quieren porque su propio proceso les impide el poder permitirse eso, pero no podemos hacerlo todos solos. Esto es una realidad. No podemos hacerlo solos. Entonces, aquí ya no estamos hablando de, voy a decirlo, otra mente y cuerpo. Eso es.
absolutamente necesarias como animales que somos, mamíferos además. Necesitamos otros sistemas nerviosos para poder regularnos y para poder volver a un lugar de homeostasis y de seguridad interna. Esto es muy necesario. Y a veces no hace falta tanto entrar en ninguna narrativa, ni siquiera hablar de nada. Simplemente el testigo y la presencia de un otro seguro y regulador es lo que va a permitir que una respuesta que está no completada se pueda completar. Yo soy de la teoría que, sabiendo que mucha gente no puede volver no puede obtener esa narrativa, que por estas señales implícitas de las que hablabas, eh, podemos trabajar desde de lo que me ocurre hoy, ¿no? Y en tu libro hablas de ello, hablas de esta falta de libertad que podemos sentir en nosotros y que pueden ser una señal de que es algo que queda no resuelto dentro de mí. ¿Podemos hablar de eso? Sí, pero si me puedes elaborar la pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que nos expliques un poco mejor ¿no? Este concepto que sacas en el libro hablas un poco, por ejemplo, hay un momento que hablas de la intuición versus el pasado, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro con algo y tengo una sensación de que esto no me va bien. Mucha gente dice, pero entonces, esto es una herida del pasado que me está hablando y que me está diciendo, ah, esto te pasó ya en el pasado, ten cuidado, esto es peligroso, o es una intuición real del hoy. ¿Cómo puedo reconocer que viene de antes? Esta pregunta es de pillar, María. No, me río porque es la pregunta del millón, me la hacen muchas veces. Y siempre respondo lo mismo. Cuando tú empiezas a tocar un instrumento y no tienes ni idea de solfeo, no sabes lo que es do, lo que es re, lo que es mi, no sabes distinguir las notas, ¿vale? Entonces esto es un proceso, es un aprendizaje, es afinar la escucha. Y cuando vas afinando esta escucha, aprendes a distinguir muy bien cómo suena el do del re. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en una respuesta traumática, y son toda esta fisiología, es una fisiología de supervivencia, ¿vale? Y el cuerpo entra en alguna de las respuestas de protección, ya sea que quiero salir corriendo de esto, ya sea que quiero confrontar eso o que me colapso o me congelo ante eso, ¿vale? Entonces ahí podemos saber perfectamente que estamos en una respuesta traumática, no es una intuición. La intuición no viene con una carga de supervivencia ni con una fisiología de supervivencia, no desregula. Es un saber interno que se afirma a sí mismo. Es un conocimiento intrínseco que no busca un cómo puedo entender o saber que esto es verdad o no, sino que se siente como verdad. Es una gnosis, no sé si conocéis la palabra Ujú. gnosis, ¿no? Y además la fisiología es muy diferente porque no te contrae, no te tensa, no te cierra, sino que al revés, te abre y te expande. Y aunque a veces la intuición nos puede llevar a lugares que son nuevos, y entonces que haya una respuesta de, pero la respuesta es muy diferente. Y aquí vuelvo a traer también de nuevo el tema de yo me tengo que conocer. Es decir, y te voy a poner el ejemplo que pongo siempre porque es que esta pregunta siempre sale y sobre todo sale mucho con lo vincular, ¿vale? No, pero es que esta persona que he conocido me hace salir corriendo. Vale, ¿esto es intuición o es una respuesta traumática? Que tengo que saber aquí yo. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué me está dando en este vínculo? Hay seguridad, hay consistencia, hay presencia y yo salgo corriendo porque me parece que es aburrido o porque es algo que no conozco y no tengo ese registro porque no lo he vivido, porque mis vínculos han sido vínculos donde no había presencia, no había consistencia, había aleatoriedad, eh, había no disponibilidad. Entonces, claro, aquí a mí se me tiene que encender la bombilla y yo tengo que empezar a distinguir las notas musicales. La musiquita, ¿no? Porque todos traemos una melodía y yo tengo que saber cuál es mi melodía. Y cuando suenan los violines de fondo, tengo que decir, ah, esta película me suena. Y entonces ahí es donde yo tengo que poner conciencia, porque va a haber mucha resistencia, porque el sistema tiende a lo familiar y a lo conocido. Y la biología, como sabes, es conservadora.
crear nuevas rutas neuronales le cuesta mucho. Y entonces va a haber un periodo de adaptación y ese periodo de adaptación va a ser muy difícil. Ese acercamiento hacia esa persona que es segura, consistente y presente, que yo no tengo ningún registro, se va a sentir tremendamente inseguro para mí y poco familiar. Entonces, claro, ¿es mi intuición o es una respuesta traumática? Me encanta esta frase de tu libro. A ver, Tu historia no contada no desaparece. Es un poco de lo que hemos estado hablando. Tu sí, historia no contada no desaparece. Se vuelve cuerpo. eso Me es. gustaría pensar, ¿no? Me encanta esa frase. Estoy pensando, ¿no? A medida que nos vamos acercando hacia el final, estoy pensando en Lorena hoy, con los conocimientos y todo el trabajo que has hecho, no solamente contigo, pero con todas las mujeres que acompañas. Y volvamos atrás a ese mes. ¿Y qué le diría la Lorena de hoy? A la Lorena de entonces, en medio de ese mes. Wow. Nunca me he hecho esta pregunta, María. Y fíjate que me la dices y, uff, me toca. Me toca porque, y me emociona. Porque si esa Lorena supiera que todo lo que estaba atravesando le iba a llevar al lugar en el que está hoy y ayudar a tantas personas, wow. Le diría que confiara y aunque en ese momento no encontrara la esperanza ni la luz en ningún lugar, la luz siempre está, siempre está. Hemos hablado antes de cuerpo y mente, encontrándose con otro cuerpo y mente. ¿Qué hubiese necesitado esta Lorena en términos de ese otro cuerpo y mente? ¿Cómo podemos acompañar a personas que están pasándolo así? Wow, espacio de escucha y presencia, sobre todo. Yo siempre digo que un terapeuta en realidad sostiene el espacio, no tiene que hacer nada más muchas veces. Solo sostener el espacio y las cosas suceden, no hay nada que hacer. Porque lo que necesita el sistema es un espacio seguro donde pueda resolver. Y a veces la simple presencia que crea ese contenedor, esa vasija segura, hace todo y no hace falta más. Entonces seguro que necesito mucha presencia, presencia segura que no tuve. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por Gracias a ti, compartir Marina. y sí, por compartir desde algo tan personal también. Muy agradecida de que hayas traído esto a Radica, porque sin duda el que tú desde tu lugar, ¿no? En esta mujer fuerte que vemos hoy, ¿no? Con tanta luz, que, que podamos ver a esta mujer de hoy y saber de esa mujer de ese momento, da mucha esperanza y también muchas ganas de poder acompañar desde ese espacio a, ¿no? Que no nos demos por vencidos por las personas, Nunca, porque mira lo que se pueden volver. nunca, nunca. Y mira, esto lo dice mucho Peter Levine, que aquí somos todas, yo creo, amantes Mm. o al menos admiradoras de él y de todo lo que ha creado. Y él siempre habla de que detrás de esto, de trauma, siempre hay un gran regalo. Siempre hay el regalo. Y el regalo es la alquimia que haces de este proceso, ¿no? Y en quien te transformas. Y en luego de de esa alquimia crear algo que va a servir a algo más grande que tú. Y al final creo que de eso se trata, de ayudar. Sí, y de poder creer eso en ti hasta en esos momentos de desesperación y de poder creer eso en los demás, sin forzarlo, como decías tú, con ese espacio. Eh, Exacto. Porque el no, no cuerpo tiene darse sus nunca por vencido. tiempos. No, Sí, nunca. Nunca, porque si estamos aquí es porque la vida nos ha elegido para estar. No, no, no. No es casual, quiero decir. Hay un propósito. Así que siempre hay salida, siempre la hay. gracias Lorena, gracias a todo el mundo que ha estado aquí, todos los comentarios que han ido llegando, todos los corazones que te llegaban. Oh, Em, bonito. sí, Muchas gracias. Gracias a todos.
Voy a aprovechar para leerlos porque como nunca me da tiempo, al menos que me lleve alguno así Pues registrado en tienes, mi cuerpo. sí, tienes varios. María, ha sido un placer Igual. encontrarme contigo. Gracias por esa pregunta profunda que me ha llevado a un lugar muy bonito y muy tierno dentro de mí, muy vulnerable también. Y bueno, al final así es como realmente nos pueden ver las personas, ¿no? Cuando nos podemos mostrar y cuando hay seguridad suficiente para que podamos hacerlo también. Sí. Muchas gracias por la confianza, Lorena. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.